para conocer más detalles sobre la liberación, el panorama político y todo lo que viene en Colombia con lo que podría ser el inicio de este proceso de paz en la nación vecina. Tenemos como entrevistado y analista del día de hoy al director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosania. Ustedes pueden conseguirlo a través de su cuenta en la red social Twitter como @NéstorRRosania. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos los televidentes en Venezuela. Bien, señor Néstor, en principio, pues quisiera saber cómo ha sido el balance que tienen a pocas horas de que se diera esta liberación. Se decía que quizás no era suficiente, que el ELN no tenía total voluntad de que se desarrollara un proceso de paz, pero se cumplió con lo que se había acordado. ¿Cuál es el análisis preliminar? Bueno, el análisis es que esto paró el modelo de negociación, este tema de la liberación de Odín Sánchez, que no solo era Odín, realmente eran 4 las personas que tenía que liberar el Ejército de Liberación Nacional. Era un exalcalde, 2 comerciantes y Odín Sánchez, que fue un congresista del país. Entonces, de los 4 ya se habían liberado 3 y el gobierno nacional a su vez se había comprometido a la liberación de 4 miembros del ELN, 2 de la comandancia, o sea, del COSE, del Comando Central, que es la dirección del ELN, 2 de estos que van como gestores de paz a la mesa de Quito y 2 miembros del ELN que no van como negociadores, sino que por temas humanitarios saldrían de las cárceles. La operación se fue desarrollando, pero cuando ya llegó el punto de liberar a Odín Sánchez, en medio también habían unos temas de un secuestro extorsivo. El ELN no funciona como las FARC, y eso es un punto muy importante para los televidentes. Las FARC funcionan de una forma completamente piramidal, jerárquica. Quiere decir que su máxima dirección, que se llama el secretariado, es la que da las pautas para el resto de la organización y el resto de la organización debe cumplirlas. El ELN no funciona así. El ELN funciona a partir de frentes de guerra, lo que en las FARC se conocen como bloques, y cada uno de estos frentes de guerra lo que hace es que hace una convención interna, envía su comunicado al Comando Central y a su vez comienza un debate interno. El ELN funciona de una forma federada, no jerárquica como las FARC. Esto fue lo que hizo que esta liberación se hiciera tan demorada, porque el frente de guerra donde estaba Odín Sánchez no está completamente alineado a las directrices del Comando Central. Pareciera entonces, señor Néstor, que hay que llegar a un acuerdo no con el ELN en general, como se realizó con la FARC, sino con cada frente de guerra que tiene el ELN. Entonces, ¿es realmente posible llegar a una paz final con este grupo guerrillero viendo esta estructura? Va a ser muy difícil y va a ser muy demorado. ¿Por qué? Porque el ELN además tiene una agenda muy diferente a la de las FARC. Las FARC tenían 5 puntos delimitados donde ellos tomaban la vocería y ellos tomaban la decisión. Abrieron un capítulo muy pequeño para la participación política de las víctimas y de la sociedad en general, pero fue un capítulo limitado y simplemente donde se escucharon las voces. El ELN, los 3 primeros puntos, ¿qué es lo que pide? Que las organizaciones sociales de base en Colombia, quiere decir las organizaciones de indígenas, afro, una cantidad de sindicatos, en fin, estos tengan una participación activa, hagan propuestas a la mesa, de estas propuestas se escojan las mejores y ahí sí vayan a la mesa. Esto se ve muy complicado, les doy un dato que puede ser interesante. Un proceso de paz tiene 3 momentos: la fase exploratoria, la negociación propiamente dicha y la implementación. La fase exploratoria con las FARC se demoró de 6 a 8 meses, fue esa fase exploratoria. Con el ELN, solo la fase exploratoria ya lleva más de 3 años y no se ha podido terminar esa fase, o sea que todavía no se ha comenzado a negociar, y con las FARC fueron 4 años de negociación con una agenda cerrada y limitada. Entonces hoy la expectativa es que el ELN, con una composición confederada y además una agenda tan abierta, se puede demorar muchísimo más la negociación que con las FARC. Ya usted me hablaba de las principales peticiones que tiene el Ejército de Liberación Nacional, pero quisiera saber en el fondo y viéndolo desde una perspectiva más general, ¿cuál es la intención, cuál es el interés que tiene el ELN? Porque en el caso de las FARC, pues podíamos inferir que era un tema, si se quiere, político. En el caso del Ejército de Liberación Nacional, ¿es igual o cuál es la verdadera intención de fondo? Curiosamente, el ELN es mucho más dogmático, mucho más político y mucho más anacrónico que las mismas FARC. Negociadores cercanos a las FARC lo manifiestan abiertamente, donde las FARC tienen una visión política, digamos, vigente en términos de que ellos quieren salir a hacer política, la comandancia de las FARC son los que quieren hacer política y están viendo cómo dejan estructurada la base, pero digamos, son como pragmáticos en ese punto. La comandancia del ELN sí es completamente dogmática, todavía ve y tiene un discurso antiimperialista,
Digamos, tienen una visión anacrónica de la política actual, eso por una parte. Y dos, el gran discurso del Ejército de Liberación Nacional es el tema de infraestructura y minero energético. En eso se va a basar su negociación. El tema minero, petrolero, eso es su fuerte y ese ha sido su discurso de guerra durante más de 50 años. ¿Cuál es, señor Néstor, o cuál considera usted que es el principal reto que tiene el gobierno de Juan Manuel Santos en cuanto a la forma de acercarse a este grupo guerrillero? ¿Qué puede ser lo más difícil en este proceso? Va a tener tres cosas fundamentalmente que van a ser muy difíciles. Primero, que esto va a quedar en medio de una contienda político-electoral. Colombia ya está preparándose a lo que van a ser las campañas presidenciales de 2018. Ya hay varios candidatos ya en el partido y este tema va a quedar politizado. El tema del proceso de paz va a quedar politizado, así como fue el tema del proceso de paz con las FARC, también fue politizado en las elecciones anteriores. Ese va a ser un tema muy difícil. Recordemos que en la primera vuelta el presidente Santos perdió y el tema del proceso de paz fue lo que le dio oxígeno para finalmente llegar. Entonces, cuando un proceso de paz queda politizado, es un gran reto que van a tener. Lo segundo es que se pueda construir esto como una política de Estado y no una política de gobierno. Lo que estamos viendo y el gran miedo con el tema de las FARC es que esto quede hasta que Juan Manuel Santos sea presidente y que no tenga una estabilidad o a partir de la nueva administración. Ese tema también, digamos, tiene en vilo y da nerviosismo no solo al país, sino a la inversión extranjera. Y lo tercero, los tiempos que maneja el ELN. El ELN maneja unos tiempos diferentes a los de las FARC, mucho más prolongados, y el país ya sufrió mucho y fue muy tortuoso el proceso de negociación con las FARC. Entonces no creemos que el país le vaya a dar tantas largas y vaya, digamos, a ser tan flexible frente a este nuevo proceso de negociación. Y por último, la nueva administración de los Estados Unidos y la nueva política exterior no le va a dar la misma pauta que se le dio a las FARC. Hoy tenemos el Plan Colombia que se traslada en Plan Paz Colombia, pero el ELN va a jugar ahora con la figura de Donald Trump, que no creemos que vaya a ser muy condescendiente en términos de tiempo y en términos financieros en esta negociación. Pareciera que el escenario es bastante complejo por donde se mire. Quisiera saber si hay algún punto positivo o algún margen de facilidad que uno diga, bueno, desde este punto de vista la situación es un poco más sencilla. Hay un punto que es muy importante y que ya puede estar avanzado. No está acordado, pero creemos que va a ser uno de los más fáciles, pero es uno de los más difíciles a su vez en la negociación. ¿Qué es cuál? El ELN seguramente se va a acoger al modelo de justicia transicional que se le implementó a las FARC. El tema de la justicia, el tema de las penas, es el tema más difícil. Finalmente, cuando termina un conflicto armado interno, nadie quiere ir a la cárcel. Entonces, construir todo un modelo de justicia transicional es muy difícil, que sea avalado por los partidos, por la comunidad internacional y por el propio antagonista. Esto ya se hizo con las FARC y creemos que ese modelo de negociación va a ser el que el ELN lo va a asumir porque ya está construido, ya está montado y las FARC van a ser el primer beneficiario. Entonces creemos que uno de los puntos más difíciles ya puede estar avanzado, que es el punto de la justicia transicional. Bien, en cuanto a los ciudadanos, señor Néstor, ¿cómo cree que ven este proceso? ¿Hay desconfianza por lo que ocurrió en todo lo que tuvo que ver con el acuerdo de paz con la FARC o en este caso hay un poco más de certeza y se piensa que se puede avanzar con más paso firme luego de tener la experiencia de un proceso previo? El país sigue muy polarizado frente al tema de la paz. Curiosamente, hoy estamos en la Cumbre Mundial por la Paz en Bogotá, hay más de 16 premios Nobel en Bogotá, pero aún así el país sigue muy polarizado frente a este tema. Hay mucha desconfianza frente al tema del ELN y el ELN ha generado una nueva figura que es intentar hacer secuestros como este muy mediáticos y golpes de opinión para generar una especie de imaginario colectivo de que están muy fuertes. El ELN nunca ha sido una guerrilla muy fuerte, diferente. Entonces el ELN ha hecho una serie de golpes de mano que lo único que hacen es afectar aún más la confiabilidad en el proceso. Eso como primer punto. Y como segundo, la demora en la liberación de Odín Sánchez, que fue innecesaria, también afectó la confianza de la opinión pública frente a lo que el ELN quiere avanzar y realmente a la velocidad que quiere avanzar. Cuando uno escucha las declaraciones del ELN, son muy utópicas frente a la participación social, la participación ciudadana. Es casi que devolvernos a la negociación del Caguán en la administración Pastrana. Eso hace que haya mucha incertidumbre frente a este nuevo proceso. Bien, y nosotros vamos a estar muy atentos al desarrollo de este proceso y todo lo que tiene que ver con la liberación del ex senador Odín Sánchez y los acuerdos que deben cumplirse de parte y parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.